Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, gracias a los que pudieron venir. Poco a poco pienso que los hermanos se van a ir incorporando, pero nosotros nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Estamos los que deseamos aprender más de la palabra del Señor. Así es que, amados hermanos, bienvenidos seamos todos. Vamos a comenzar. El tema para esta tarde es: cuando me parece infructuosa mi relación con Dios. Óigame, ¿cómo dice eso, pastor? Ya vamos a ver, por favor. Se me sentaron, póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Isaías 59. Vamos a leer 2 versículos y vamos a aprender un poquito más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 59. Y vamos a tomar de ahí, de Isaías 59, exactamente de los versículos 1 y 2. Hay una gran bendición en la palabra del Señor cuando nosotros decidimos escucharlo, decidimos poner atención a lo que Dios tiene para nosotros. Lo tenemos todos, Isaías. Yo mediante vamos a estarle poniendo ahí los textos. Estamos adecuándonos y fíjense que además el próximo martes creo van a cambiar por completo todo el sistema de sonido. Entonces ahorita está todo alambre para arriba, ¿verdad? Entonces poco a poco nos vamos a ir adaptando. No pudimos salir como quisiéramos en el audio, tanto acá presencial como en internet, pero poco a poco espero que el Señor ya el próximo domingo ya salgamos perfecto, ¿verdad? Así es que vamos a la palabra del Señor y por supuesto con gozo, con alegría, sabiendo que es lo que enriquece mi corazón. Isaías capítulo 59, versículos del 1 en adelante, y cuando me parece infructuosa mi relación con Dios. Y leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a leer una vez más, por favor, desde el versículo 1 una vez más, y póngale mucha atención, porque desde la primera lectura de la palabra del Señor, ahí está la mitad del sermón. Dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué han hecho? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Dios, aprender más de tu palabra. Por eso te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Enséñanos, Dios, que queremos aprender, queremos entender muchas cosas, Padre. ¿Cómo podemos comprender si nuestra mente, Señor, es tan pequeña? Si tu Espíritu Santo no nos ayuda, Señor, pero sabemos que Él es fiel y Él es nuestro Maestro en este lugar. Por eso es que te imploramos, en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que hay una verdad en la Escritura y que nosotros tenemos que aprender a vivirla, ¿verdad? Porque de repente pensamos que no es así. Vemos el mal, vemos la maldad y vemos, llamemos así, a los malos o a los inconversos, a las personas que no conocen del Señor, prosperar, crecer, tener más. Y los hijos de Dios a veces nos vemos un poquito restringidos, o muchas situaciones pasan que no nos permiten a nosotros tener la plenitud en nuestro corazón que nosotros quisiéramos. Amados hermanos, pero Dios no es mentiroso. Dios cumple cada una de sus promesas. Todas, absolutamente todo lo que Dios ofreció en su palabra, todo lo va a cumplir. Por supuesto, si hay algo que usted tiene en su mente que no está en la palabra del Señor, definitivamente que no tiene por qué, Dios no está obligado a dárnoslo. Pero cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré, sobre mi nombre he jurado que de cierto te bendeciré, y dice la Escritura que nosotros somos a través de la fe herederos de Abraham. Quiere decir que la bendición también nos alcanza a nosotros a través de la fe. Somos herederos de Abraham a través de la fe, y por eso todas las promesas
llegan a nosotros y dice la Escritura que las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Pero de repente nosotros comenzamos a darnos cuenta que nuestra relación con Dios pues como que no está dando fruto, ¿verdad? Y decimos venimos a la iglesia o nos congregamos o qué sé yo, hacemos un montón de cosas y sentimos que aquello no hace el clic que nosotros quisiéramos, que la bendición no llega, que la paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento no llega a nosotros y estamos inquietos y nos sentimos a veces desesperanzados. Y a pesar de llamarnos cristianos y a pesar de tener una Biblia y a pesar de orar, vemos que las cosas no caminan como nosotros quisiéramos. Pero quiero decirle, amado hermano, que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, amados hermanos, si las cosas son así, quiere decir que el problema no viene de Dios. ¿Está conmigo? El problema no viene de Dios. Y entonces al ir a la palabra del Señor, nosotros comenzamos a encontrar razones. ¿Qué comenzamos a encontrar? Razones del por qué, razones hacia nosotros y razones que vienen de Dios. Y en la medida que nosotros pongamos más atención a la palabra del Señor y menos a lo que nuestros ojos puedan ver, porque el problema es que no las alcanzamos a entender las cosas que están pasando. ¿Sabía usted que dice la Escritura que Dios se ha dado a conocer desde el principio al hombre? No hay nadie sobre la tierra que no tenga toda la provisión de Dios para entender que Dios existe. El libro de Romanos dice que Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Luego el Señor comenzó a darse a conocer a través de los profetas. Se comenzó a escribir el Antiguo Testamento y entonces Dios se comenzó a dar a conocer a través de su palabra. Vino nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que hasta inclusive cuando estaba escrita el Antiguo Testamento, la revelación no era suficiente y los hombres no alcanzaban a hacer clic con Dios, a conocer a Dios. Y de repente el Señor Jesucristo, cuando el día fue el que Dios había designado, vino a la tierra, se hizo hombre y Él ha sido la revelación completa de nuestro Dios. Tanto así que la Escritura dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Entonces todo lo que es de Dios usted lo encuentra en Cristo. Y dice también la Escritura que nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Entonces el camino para poder conocer al Padre es Jesucristo. Y Jesucristo cuando estaba acercando el día que se iba, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no les voy a dejar solo. Y nos dejó el Espíritu Santo, del cual, amados hermanos, desde el día en que usted recibió al Señor, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que la provisión de Dios está dispuesta para todo aquel que tiene oídos para la palabra del Señor. Entonces no es la situación desde arriba, no es la situación en la palabra, no es la situación en la presencia de Dios. Entonces nosotros tendríamos que buscar por otro lado, ¿verdad? Porque dice Isaías nos dice: he aquí, el texto que hemos tomado, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios no se ha disminuido. El poder de Dios no se ha ¿qué? Disminuido. Sigue Dios tan fuerte y seguirá por siempre. Y también dice la Escritura que el oído del Señor no se ha agravado. ¿Qué quiere decir esto? Un sinónimo de la palabra agravado es no se ha inflamado. Cuando usted está inflamado de su oído, tiene problemas para escuchar. Entonces Dios no tiene problemas para escucharnos. Él está con el corazón dispuesto a bendecirnos, su poder tan fuerte como siempre, y su oído quisiera escuchar. Pero dice el versículo 2 que hay un problema. Dice que hay un problema, hay una situación. Y dice acá, amados hermanos, el versículo 2: pero vuestras, ¿qué dice ahí? Iniquidades. Diga conmigo: iniquidades. Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro para no oír. O sea, habla de dos cosas: habla de iniquidades y habla de pecados. Amados hermanos, parece que son sinónimos y la mayoría de creyentes
los toma como sinónimo, pero hay un agravante en la primera de las palabras que dijimos, que es iniquidad. ¿Cuál es la agravante? Que, amados hermanos, la iniquidad es aquellos hábitos pecaminosos que venimos teniendo constantemente y que de tanto hacerlos una y otra vez, nuestra conciencia se ha cauterizado, y el Espíritu Santo, que es siempre quien nos habla y quien nos dice que debemos de cambiar, primero se contristó. La palabra contristar implica hacerse pequeño y de insistir en el pecado. Y de insistir en el pecado, el Espíritu Santo dice, como Pablo advirtió que no lo hiciéramos, no apaguéis el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, porque bendito sea el Señor que el Espíritu Santo no se va, el Espíritu ¿qué? No se va, y eso que nadie le dé otra razón. La Biblia dice que Él habita en nosotros, pero eso no quiere decir que siempre va a operar. Si nosotros persistimos en conductas pecaminosas constantemente y de tanto hacerlas ya son parte de nuestra vida, mentimos, decidimos vivir en adulterio, decidimos vivir en fornicación, decidimos estafar, decidimos hacerlo y ya lo hacemos como lo hacemos todos los días, pues sí, ¿y quién no lo hace? Si ¿quién no lo hace? Si, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No hay problema. Si usted, pastor, es el que está allí de cuadrado y que vea cómo está la cosa. Amados hermanos, la Biblia enseña, óigame, la Biblia enseña que Dios no cambia. Y se lo voy a poner en Hebreos. Mire, Hebreos capítulo 13, versículo 8, lo asegura. Lo asegura perfectamente y dice así la palabra del Señor. Oiga esto, Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo, ¿qué dice ahí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Y si a usted no le conforma eso, porque no, que estamos hablando de Dios y ahora es Jesucristo, y usted tiene problemas con la deidad del Señor, o ese va a ser un tema para otro sermón, vamos a irnos a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Oiga esto, por favor. Porque Dios asegura que Él no cambia. Y es que no necesita cambiar. ¿Sabe por qué Dios no necesita cambiar? Porque uno cambia, por ejemplo, uno cambia cuando hay situaciones dentro de uno que cambia. La persona se va haciendo mayor, los hijos cambian de situación, de repente el tiempo cambió, entonces hay noticias nuevas. Pero óigame bien, Dios no tiene noticias nuevas, porque Dios tiene el pleno conocimiento de todo lo que pasa. Por eso es que dice Romanos 8, dice más 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Es decir, que Él tenía pleno conocimiento de nosotros. No hay nada nuevo en nosotros que no sea del conocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, dice Malaquías 3:6, dice, porque yo, ¿qué dice ahí? Jehová, ¿qué hace? No cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dijimos que Cristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Ahora decimos y entendemos que Dios no cambia. Y que por Él no cambiar, es que nosotros no hemos sido consumidos. Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios no cambia y que la bendición no viene, cuando vemos que Dios no cambia y que mi paz nunca llega, cuando vemos que Dios no cambia y que la Biblia sigue diciendo no cambia, y hablamos, le estoy mencionando 2 versículos de como 40 versículos en la Biblia que sostienen que Dios no cambia. Entonces es necesario, amados hermanos, que me registre yo, que me revise yo, que haga un inventario de mi vida, de mi corazón, de mis acciones, de mis intenciones, de mis planificaciones, de mis compañías, de todo lo que yo tengo a mi alrededor. El problema es, amados hermanos, que Dios es todopoderoso. Diga conmigo, Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo puede. Y además, amados hermanos, Dios es soberano. Dígalo, Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él quiere.
Dios tiene compromisos consigo mismo, es decir, Él está comprometido con cumplir su palabra. Y fíjense que Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 35, amados hermanos, mire, yo prefiero que la Biblia nos hable a yo estar hablando muchas cosas. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice de esta manera: todos los habitantes de la tierra, oiga esto delante de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados, como dice, como nada. Y Él hace lo que nosotros queremos según su voluntad. ¿A dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces es urgente que usted logre comunicarse correctamente con Dios. Y es urgente, si usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere que Dios le acompañe en todo lo que usted haga, es urgente que usted se adecue a Dios, porque Dios, amados hermanos, ni la sombra, olvídese, Dios no se va a adecuar a usted. Dios no se va a adecuar a usted. Y ahora vemos la iglesia en sí, hablando del cuerpo de Cristo, que está acomodada y diseñada conforme al mundo y no conforme a los parámetros de Dios. Hay muchas cosas que yo sé que no son populares, yo sé que hay muchas cosas que no le gusta a la persona, que quiere que le diga: no, hágalo así, todo le va a ser favorable, y cambie de actitud, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Amado, yo te traigo el mensaje de Dios, yo te traigo cómo Dios va a bendecir tu vida, porque cuando Dios declara desde el cielo la bendición en nuestra vida, no hay nadie sobre la faz de la tierra que detenga esa mano de bendición, porque Dios está en todo lugar, pero el favor de Dios no está con todas las personas. Y hay razones específicas por qué. Ya leímos que Isaías dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, y hay iniquidades que las aprendimos de nuestros padres. La idolatría es una enseñanza que viene de generación en generación, y como toda la gente hace, y como toda la gente lo dice y participa en ella, entonces consideramos que Dios ya se acostumbró. Dios no se ha acostumbrado. Dios no se ha acostumbrado. Amados hermanos, Dios es celoso. Tenemos un Dios que es ¿qué? Celoso. Amados hermanas, ustedes tuvieron un esposo celoso, un novio celoso, un hijo celoso, porque hay hijos que son celosos. Yo tengo hijos celosos de la mamá. Mire, la mamá sí que la andan cuidando por todos lados, cómo se viste, qué es lo que hace. Gloria a Dios. Así me desentiendo yo un poquito, ¿verdad? Entonces, amados, pero ahora imagínese un Dios celoso que siempre está con usted, que usted no puede ocultarse. La Biblia dice que si yo me fuera a lo profundo del mar, o donde las águilas hacen nido, de allí está Dios en todo lugar. No hay un lugar sobre la faz de la tierra donde no esté Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está plenamente enterado de lo que yo hago. Ni siquiera necesita a Dios que nadie le diga nada, porque ya lo sabe. ¿Cómo le probó eso? El Señor Jesucristo dice que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos mucho antes siquiera que nosotros hablemos con Él, oremos al Señor. Entonces, si Dios hace lo que quiere y no hay quien le dice qué haces, es mejor que nos pongamos bien a cuentas con el Señor, porque en su santidad y en su lugar donde Él está apartado de todo pecado, Él hace su voluntad y tiene sus propios pensamientos. Y Dios es como nosotros, piensa y luego hace. Eso así es. Dios es una persona. Y si nosotros no entendemos lo que Dios quiere, vamos a ser bendecidos o vamos a recibir maldición. No hay en medio. No hay nada en medio. O estás conmigo o en mi contra. El libro del Apocalipsis dice que Dios va a expulsar a aquellos que son tibios. Ojalá fuera tibio, ojalá fuera frío o caliente, porque por siendo tibio te vomitará de mi boca. O sea que no hay lugares, no hay términos medios para con Dios. Entonces, amados hermanos, Isaías en el capítulo 55 nos enseña esto. Y por eso es que los hombres renuncian a Dios. Mire, los científicos renuncian a Dios, porque a Dios no se le puede llegar con la inteligencia, no se le puede llegar con la ciencia. No hay alguien que tenga la mente capacitada, que no sea a través de Jesucristo, que pueda llegar a Dios.
Por eso es que cuando nosotros queremos dar explicaciones de lo que Dios dice, los científicos inmediatamente lo descartan porque no es algo que ellos puedan comprobar. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice lo siguiente, ponga atención a esto, porque, oiga esto, porque ¿qué dice ahí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Por qué? ¿Y cuál es lo diferente? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, amados hermanos, usted tiene que adecuarse a los pensamientos de Dios, tiene que buscar la manera de entender a Dios, tiene que buscar de entender la naturaleza de Dios, para que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, nuestros planes sean favorables y lleven la bendición de Dios. Por eso es que Pablo allá en el capítulo 11, en el versículo 33 en adelante, dice, óigame, Pablo cuando comprende algo de la grandeza de Dios, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le prestó para hacer... ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Oiga, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es a ese Dios que nosotros tenemos que agradar. Agradar. Dios no hace las cosas a nuestro son. Dios no hace las cosas a nuestra conveniencia. Dios nos da su palabra para que nosotros logremos entender. Y fíjense que el problema, amados hermanos, que la iniquidad, como lleva la consecución de actos equivocados, la palabra pecado es cerrar al blanco, y la iniquidad es un pecado, otro pecado, y un pecado repetido una vez más, una vez más, una vez más. De tal manera que ya mi mente, mi conciencia está cauterizada. Es porque nosotros, la iniquidad lleva implícito rebelión. ¿Lleva implícito qué? Rebelión. Y el problema, amados hermanos, que cuando nosotros pecamos y decidimos seguir pecando y haciendo las cosas que a Dios no le agradan, es como que usted se diera la vuelta frente a Dios y le diga, sabiendo que el Dios ahí está, mira, lo voy a hacer, ¿y qué? Pues, ¿cuál es el problema? Y retamos a Dios sin hacerle un reto verbal. A cuando decidimos conscientemente hacer lo malo, retamos a Dios. Y la Biblia como dice que como Él no cambia, no hemos sido consumidos. Retamos a Dios y Dios no desea consumirnos. Dios nos da un tiempo para que nosotros recapacitemos. Y el problema es que en esa rebelión, amados, en esa rebelión, nuestra mente está cerradita, y no importa cuántas veces usted venga a la iglesia y va a escuchar palabra, y la palabra va a ser, le va a hablar a usted, pero su corazoncito está totalmente cerrado, y usted no va a captar, no va a recibir el mensaje. Y usted se lo va a trasladar a alguien. Mira, ese mensaje está bien para fulano, está bien para mengano. Si hubiera venido fulano que no estuvo aquí, no, usted está aquí, este mensaje es para usted. Amén. Si yo no ando en cosas malas, mire, ¿por qué cree usted que no? Si la bendición no ha llegado, algo la detiene. ¿Está conmigo? Amén. Si la paz no está en su corazón, es porque algo la estorba. Y Dios quiere que nosotros le sigamos a Él constantemente, y que dejemos nuestro corazón rebelde. Como no podemos ver a Dios, tenemos que esperar hasta que Dios actúe sobre nosotros. Y ahí es cuando se vuelve difícil la situación. ¿Sabe por qué? Porque Dios derrama juicios. No solamente el juicio final, no solamente todo el curso de Apocalipsis, sino que en la vida nuestra Dios derrama juicios. Y Dios decide cerrar la fuente de la bendición a nosotros, y de repente no nos sale nada.
¿Cómo es posible, amados hermanos, que hayan personas que en la pandemia les ha ido, pero de súper bien? Y ustedes y algunos dicen, ¿y cómo es posible si yo no he tenido ni para pagar la renta? Apenas he podido comer. Pero mire, no importa la circunstancia, Dios siempre abre caminos para sus hijos. ¿Está conmigo? Y si algún camino se ha cerrado, tenemos que encontrar, más nos vale a nosotros que encontremos esa situación, que encontremos esa llave cerrada, qué es lo que lo está cerrando, para que nosotros podamos aprender y podamos cambiar nuestra actitud, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo nos volvió ahí. Ahora, como lleva rebelión, el problema lleva a rebelión, necesitamos un cambio de actitud. Y el problema, amados hermanos, que muchos vienen a la iglesia y no tienen un corazón arrepentido. Sí, repitieron una oración, repita conmigo, y lo repitieron, y nosotros lo hacemos para que usted tenga un parámetro de cuando usted se acercó al Señor. Pero, amados hermanos, no es por repetir una oración, es porque usted le rinda su corazón al Señor. Dios no está pidiendo 15 segundos de usted para que usted repita una oración y hora y media a la semana que en el servicio. Dios quiere reinar en su corazón. Con Dios es todo o no es nada. Sencillo, con Dios así es. Y entonces, amado hermano, nos encontramos con que nosotros somos nuestros propios dioses, nuestros propios reyes, y le damos a Dios el lugar un ratito en la semana. Y no tenemos un corazón arrepentido. El problema es que sin arrepentimiento, mi querido hermano, no hay perdón de pecados. Y cuando nosotros venimos y predicamos solo bendición, bendición y bendición, nos arriesgamos a que la gente que nos escucha, que se considera salva, no lo sea. Y esto no le permita gozar de la presencia de Dios en su vida y no le permita la bendición final, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y nos volvemos los pastores mentirosos. Nos volvemos los pastores predicadores de un Dios que nos salva. Porque no estamos hablando del verdadero Dios de la Biblia. Entonces, amados, es tiempo que nosotros reflexionemos las cosas que hacemos. Fíjese que el libro de los Hechos, el capítulo 3, oiga esto, capítulo 3, versículo 19, dice estas palabras. Mucha gente, mire, ya ni siquiera habla de esta palabra. Oiga esto, dice Hechos 3, 19, así que, oiga esto, arrepentíos. Y la siguiente palabra es convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿Qué dice ahí? Tiempos de refrigerio. O sea, vienen los tiempos de refrigerio, pero antes, ¿qué tuvo que haber habido? Conversión. Y antes de la conversión, ¿qué hubo? Arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Es hacer a un lado la rebelión y hacer a un lado mis deseos carnales y dejar que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Pedro nos habla un poquito más sobre esto, del arrepentimiento. Y fíjense, amados hermanos, yo le pregunto a usted y evalúe su corazoncito. ¿Tiene un corazón arrepentido usted? No, pastor, yo me arrepentí tal día, no veo por qué me tenga que estar arrepintiendo. Amados, nosotros no tenemos un momento de arrepentimiento. Tenemos una vida arrepentida. Una vida que cuida de sus pasos y de sus pensamientos. Decisiones que no cambian conforme el sol esté fuerte o no, sino que decisiones que están puestas delante del Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice de esta manera: el Señor, oiga esto, no retarda su, ¿qué dice allí? Su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué dice ahí? Procedan a qué, amados? Al arrepentimiento. O sea que usted puede estar años en una iglesia, pero si su corazón no se ha arrepentido, amados hermanos, esos tiempos de refrigerio no vienen. Porque previo a la conversión viene una manera diferente de ver las cosas. Y si nos gozamos tanto en el mundo y seguimos haciendo todas las cosas que antes hacíamos,
con la única diferencia que venimos a la casa de Dios una vez a la semana o las veces que sea, pero nuestro corazón no ha cambiado. ¿Por qué tenemos nosotros que pensar que hemos nacido de nuevo? Si todo sigue igual. ¿Está conmigo? Ay, pastor, yo no vine para que me regañe. Yo no lo estoy regañando, yo solo le estoy mostrando la palabra de Dios. Yo le estoy mostrando cómo desentrampar las promesas de Dios, cómo hacer de su relación fructuosa, es decir, que dé frutos, que le traiga a usted la paz, el gozo. Amados hermanos, la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Yo quiero ver esa promesa, yo quiero vivir esa promesa, y yo espero en el Señor que cuando mis hijos crezcan sean prósperos y tengan la bendición que Dios ha prometido a los que le aman. Pero si está cerrada la llave, si está entrampada la fuente de bendición, estamos en un problema. Estamos en un problema, amados hermanos. Vamos a Ezequiel, por favor. Adelantamos a Ezequiel, versículo 18. Nos hemos saltado un montón de versículos que quería contarles del arrepentimiento, porque hay mucha gente que dice: no, si no necesitamos arrepentimiento. Una vez que haga la oración es suficiente. Oh, amados, a Dios no lo podemos engañar. Y aunque usted aparezca en la nómina de todo, en el listado de todos los hermanos de la iglesia, el libro de la iglesia no es el libro de la vida, amados hermanos. Y aunque su pastor dé buenas referencias de usted, porque de repente los hermanos le piden referencias a uno, ¿verdad? Ay, ¿qué le pongo a este hermano? No, ni modo. Muchas veces el pastor tiene que mentir. Es una buena persona, constante, porque es para trabajo, ¿verdad? Es responsable, nunca llega tarde. Y mire, de repente, y cuando ya solo espera que pase la ofrenda para aparecer el hermano, ¿verdad? Y uno dice: no, el hermano es fiel y ha estado con nosotros y es un buen testimonio. Pero mire lo que dice Ezequiel 18, versículo 32, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. ¿Y qué dice ahí? Y viviréis. Dios promete vida y vida en abundancia. Pero eso no es una promesa agarre ahí mil. Dios no hace nada sin sentido. Usted no es una persona salva porque de repente. Usted no recibe la bendición porque la aventaron y le fue a caer a sus pies. No. Todo lo que Dios hace lo lleva organizado, está perfecto. Aún, amados hermanos, las cosas que parecen malas, Dios las lleva encaminadas para realizar su voluntad. Y aunque muchos dicen: ¿y por qué Dios tuvo que hacer eso? Yo no le puedo explicar, porque mis pensamientos están a ese nivel. Y dice la Biblia que el pensamiento de Dios está al nivel del cielo y mi pensamiento está aquí en la tierra. Por eso es que necesito el emisario de Dios que me va a comunicar con Él, que es el Espíritu Santo. Y necesito un corazón atento a Él para poder escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharla, oiga bien, para que el Espíritu Santo ilumine mi mente para que yo pueda entender no solo la palabra, sino que pueda entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para mí. Y cuando yo camino en esa voluntad, la bendición de Dios viene a mi vida. Amén. De muchas y diferentes maneras. Pero cuando nosotros mismos, amados, proveemos para mantener una vida sin arrepentimiento, proveemos para llevar una vida lejos de Dios, proveemos para aquellas cosas que Dios nos ha dicho: no lo hagas. Y usted no necesita que el pastor: vamos a pasar revisión, ¿cuáles son sus actividades? Sí, no, usted no necesita eso. Usted no necesita asesoría para saber qué es lo que le agrada a Dios, porque Dios ha plantado en usted el Espíritu Santo y usted sabe que hay cosas que no debe hacer, pero no solamente las hacemos, sino que proveemos para ellas. Mira lo que dice Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 22. Oiga esto. El apóstol Pablo nos habla y nos dice en Efesios, dice de esta manera, en cuanto, oiga esto, a la pasada manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una manera anterior que yo hacía las cosas, ¿sí? Y ahora yo hago las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Pero si hago las cosas como las hacía antes, ¿qué de diferente hay?
¿Por qué Dios está obligado a bendecirme? Dígamelo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mire lo que dice ahí. ¿Despojados de qué? De este pastor que está hablando muy feo. Despojados del viejo hombre. Pues sí, me va a decir, no, del viejo hombre es su naturaleza carnal. Es su humanidad que está controlando sus deseos. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está, mire cómo está nuestra naturaleza. Está, ¿qué dice ahí? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo son los deseos de la carne? Engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Además, oiga bien, además de vestirnos del viejo hombre, Dios quiere que nos vistamos, que tengamos la actitud del nuevo. Y además, dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Más adelante, o mejor dicho, en la carta de los Romanos, Pablo agrega un detalle, porque aquí nos dice que nosotros nos vistamos del nuevo hombre. Pero en Romanos 13, ya con esto vamos terminando. En Romanos 13 dice de esta manera: andemos como de día. ¿Qué tiene de característica, de diferencia el día de la noche? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La luz, ¿verdad? Hay cosas que nosotros probablemente no haríamos en la luz y sí las hacemos en la noche. Entonces dice, andemos como de día, honestamente. Así se anda como de día, honestamente. Cuando usted no quiere pasar vergüenza, cuando usted tiene un buen testimonio que guardar, dice, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, y vuelve Pablo y dice, vestíos del Señor Jesucristo. Y dice un elemento adicional, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Amados hermanos, mire, nosotros mismos pagamos un montón de cosas que sabemos que no son agradables a los ojos de Dios. Sabemos que nuestros hijos participan de un montón de cosas y sin embargo vamos y nos exigen, pongan un internet más rápido, papá, porque esto, y nos dan un montón de carreta, pero a veces no tenemos la paciencia para ir y ver para qué realmente quieren eso. ¿Qué es lo que usted necesita o qué cosa usted no debería de tener y no proveer? Tenemos ciertas amistades que a nuestra carne le gustan, pero a nuestro espíritu lo dañan. Y proveemos, si lo tenemos de amigo en todas nuestras redes sociales y nos comunicamos y estamos al tanto para ver qué publica, para que no nos deje afuera de ninguna de las fiestas, y proveemos para todo lo necesario. Usted quiere cambiar, amados hermanos, usted quiere que Dios le bendiga a granel, como dice la Biblia, que en nosotros está el Espíritu Santo y por eso es una fuente de bendición que salta para vida eterna. Si hay restricción alguna, amados hermanos, es porque algo está deteniendo la bendición. Y por eso es necesario que nosotros veamos nuestro interior y nos detengamos y nos analicemos y encontremos qué es, y nos vayamos al Señor y le pidamos perdón y tengamos planes de cambio. No va a ser fácil, no, si no es fácil. Tener una vida agradable al Señor es luchar contra la carne, porque su carne no lo quiere hacer. Sencillo, óigame, no lo quiere hacer. Quiere hacerlo fácil. Mire, hay muchos hábitos que tenemos que cambiar, que sabe que nos están distorsionando. Es tiempo de ponerlo delante del Señor, de pedir la ayuda del Espíritu Santo y tener un corazón dispuesto a siempre hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, Cristo es tan hermoso, amados, en su palabra. Cristo tiene
muchísimas promesas. Y miren, y hay tantas cosas que Dios hizo, tantos milagros que Dios hizo y sigue haciendo. Yo creo fervientemente que la mano de Dios no se ha acortado aún, ni se cortará nunca. Y creo fervientemente que así como a mí me gusta escuchar los problemas que puedan tener mis hijos y ayudarles, creo que Dios quiere escuchar mi voz. Él nos dijo: orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Por qué? Él ya sabe mis problemas, pero Él desea que yo vaya a Él y se los diga. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque me ama. Porque me ha adoptado como su hijo. Y para poder adoptarme como su hijo, Dios hizo todo lo que fue necesario. Y a su propio hijo, al unigénito Hijo de Dios, lo mandó a morir en la cruz por usted y por mí. El amor de Dios es algo que está comprobado. Usted no necesita venir, vamos a ver si me quieres. No, está comprobado. Y si se detiene la bendición, es porque hay un tropiezo. Amados, tres son nuestros enemigos más grandes. El mundo, ¿sí? El mundo, todo este sistema. Satanás, que gobierna el mundo. Y mi carne. Muchas veces Satanás no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo hace mi carne. Y cuando nosotros no nos tomamos del Espíritu Santo, caemos. Vamos pues, démosle pues, está bien pues, de todos modos. Y caemos en el mal. Y recibimos el problema de vivir en el mal. Ahora, mis amados hermanos, Dios es tan fiel. Y Dios es un Dios tan amoroso para nosotros, que Él solo nos dice: venid luego, óigame bien, venid luego, y estemos a cuentas, dice en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amados hermanos, mire, la Biblia nos enseña por todos los lugares donde usted busque que Dios desea la bendición de sus hijos, pero desea hijos que honren su nombre. Pero es que eso está difícil. Por eso es que se lo pide a sus hijos y no al mundo impío. Iglesia, es un tiempo hermoso para descansar en el Señor. Óigame, todo se está abriendo ya. Trabajos van a salir ya. Pero ¿cómo nosotros estamos con Dios? Ese trabajo que usted tanto necesita, esa provisión, ese negocio que usted quiere abrir, no lo va a hacer con el mundo. Si usted quiere tener el apoyo de alguien, tiene que tener el apoyo de Dios. Y por eso, para estar listo cuando todo esto se abra, así como una carrera, amados hermanos, así esas carreras largas, ¿verdad? Donde todos están acumulados en la línea para correr y se dé el banderillazo de salida o el disparo. Usted debe estar en las condiciones espirituales. En las condiciones espirituales para llegar. Y nosotros, y Pablo nos dice a nosotros, que nosotros corramos de tal manera que alcancemos el premio. Amados hermanos, no sé cómo está su vida, la verdad es que no lo sé. Lo que sí yo sé es que hay mucha bendición que se pierde. Decía un predicador de antaño, y contaba él una ilustración y decía que una persona murió y fue al cielo, ¿no? Era cristiano. Y cuando llegó al cielo, le enseñaron todo lo que Dios tenía para sus hijos en la tierra. Y entonces vio casas nuevas, grandes, sanidades, corazones nuevos, estómagos nuevos. Y decía: Señor, ¿y por qué no me diste a mí? Yo morí de cáncer. Señor, ¿y por qué no me diste eso? Viví en una casa tan pequeña. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque cual el hermano del hijo pródigo estaban en la casa del papá y nunca se lo pidieron de corazón.
y nunca buscaron agradar el corazón del Padre para que el Padre se derramara en sus hijos con bendición, con paz, con un lugar especial. Son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, pero sus hijos que hacen su voluntad. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, hoy nos ponemos en tus benditas manos, Padre, y nos humillamos delante de ti, Señor. Porque de verdaderamente nosotros quisiéramos, Dios, decir, nosotros vivimos de una manera perfecta. Nosotros hacemos siempre tu voluntad. Pero cuando revisamos, Señor, nuestra vida, nos damos cuenta que no hemos entendido muchas cosas, que hemos valorado más las ofertas del mundo que tus promesas, Dios. Y por eso es que, Señor, en esta noche, en esta tarde, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te suplicamos, Dios, que hoy derrames de tu bendición sobre nosotros. Oro, Padre, para que cada uno de los que estamos acá, nuestro entendimiento sea abierto, Dios, y podamos comprender la altura, la anchura y la profundidad de tu amor, Dios. Enséñanos, Dios. Danos ojos para aprender a valorar, Señor, tu palabra y tu presencia. Danos una actitud correcta, Señor, para abrazar tus promesas y aprender a esperarlas. Y saber, Señor, que nuestra esperanza, que está puesta en ti, nunca será avergonzada. Iglesia, pongámonos en pie. Delante de ti, Señor, ahora nos presentamos con un corazón arrepentido o que quiere arrepentirse, Señor. Padre, mira el corazón de todos los que estamos acá y derrama de tu sanidad y de tu salvación en el corazón que ahora busque, que ahora lo busque, Señor. En tus manos, Dios, está nuestra vida. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.